quiero pasar la palabra al doctor Roy Casiano, que se dirige a usted. Muchas gracias, José, Diana, Newbert. Es un placer poder hablar con mis colegas de Latinoamérica sobre un tema donde ya 30 años hemos estado en esto. Es un tema complicado porque la sinusitis crónica es un tema complicado, no bien entendido, pero trataré de clarificar algunas cosas que ya conocemos y en qué dirección vamos en el futuro con los tratamientos. Déjame compartir mi pantalla. Ahí pueden ver la pantalla, José. ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto. Perfecto, ok. Así que voy a hablar un poco sobre la sinusitis crónica, pero específicamente, brevemente voy a repasar un poco los tratamientos, lo que llamamos el tratamiento médico máximo que deberemos todos conocer antes de contemplar cirugía, y algunos conceptos nuevos, como el concepto de los endotipos de sinusitis crónica y dónde tiene el lugar ahora los nuevos biológicos que estamos viendo en el mercado, especialmente en los Estados Unidos y Europa. Así que solamente para la definición clínica de sinusitis crónica es una condición inflamatoria, no infecciosa, inflamatoria, que los pacientes presentan con síntomas que incluye 2 o más de los síntomas aquí marcados: obstrucción o congestión nasal. Hay rinorrea, especialmente con color, pero también sin color, y presión en la cara o dolor en la cara, y reducción o pérdida del olfato por más de 12 semanas seguidas. Y claro, a no confundir las exacerbaciones agudas de la sinusitis crónica con otra condición que no vamos a hablar hoy, pero muchos de los primarios lo ven muy frecuente, que era la rinosinusitis aguda, que típicamente la mayoría de esos casos son infecciones virales, no son bacterianos, se pueden convertir a bacterianos, especialmente después de 10 a 14 días de una infección viral, y hay que darle antibióticos a ese punto, pero la mayoría son virales. En la sinusitis crónica estamos hablando de una enfermedad crónica, inflamatoria, que corre paralelo con otras enfermedades inflamatorias de la vía aérea, incluyendo la rinitis alérgica y también el asma, la vía aérea inferior. Así que estos eran conceptos ya un poquito ya más viejos, de los 90, al principio del milenio, donde veíamos la rinosinusitis crónica como desde el punto de vista de los factores asociados, no con todo el mundo, pero era variable. Así que conocíamos que veíamos pacientes con esta enfermedad inflamatoria que la llamamos sinusitis crónica, y tenían estudios que vieron que tenían cambio en el microbioma de la nariz y de los senos paranasales, asociado con el biofilm, como ven los dentistas en los dientes, creando inflamación, creando superantígenos donde crean más inflamación, y también pueden ver asociación con alergia, también remodelación del hueso con una infección o inflamación crónica que vemos osteitis, infección bacteriana en algunos o de hongo en otros, y otros factores también sistémicos, comorbilidades, diabéticos, etc. También hay algunos, aunque es más raro, hay factores congénitos que pueden también estar asociados con la sinusitis crónica. También vimos que estos factores inflamatorios, que son los principales, están afectados no solamente por el microbioma de la nariz y los cambios en el microbioma, por la misma inflamación que ocurre localmente, pero también por factores anatómicos, que es donde vienen los otorinos cuando vienen a operar a estos pacientes, o factores mucociliares, primarios o secundarios, más común secundarios, donde han tenido tanta inflamación y tantas infecciones secundarias
por el bloqueo y la inflamación, donde puede afectar las cilias normales de los senos paranasales, y esos son cambios permanentes que ocurren en estos pacientes. Y es la razón que hacemos muchos de los tratamientos que vamos a hablar. Así que es un ciclo vicioso que empieza con alguna cosa que crea inflamación. La inflamación es una reactividad celular con citoquinas, no tan grave como vemos con COVID, pero es similar en muchas maneras, donde hay una inflamación. Muchos de estos individuales tienen predisposición genética y no sabemos por qué, pero también esa inflamación puede crear más daño permanente a la cilia o el tejido, y después tienen secundariamente las defensas locales inmunológicas están completamente cambiadas. Y si el paciente es un paciente que fuma cigarro y eso, estas defensas están menos todavía, y estos cambios pueden entonces darle la oportunidad del microbioma, de las bacterias que normalmente están en la nariz, que trabajan con el sistema inmunológico de la nariz para protegernos, le dan chance a otras bacterias a coger dominación de los senos de la vía aérea superior, y empieza un ciclo vicioso de infección, inflamación y más cambios permanentes de los tejidos. En los últimos 10 años hemos visto estos conceptos de endotipos. Normalmente, hasta últimos 10 años, siempre hablamos de la sinusitis crónica como dos fenotípicos, como los sinusitis crónica sin pólipos o sinusitis crónica con pólipos. Y en eso vimos la asociación en la clase de reacción inmunológica que tienen esos dos fenotípicos. Uno es una reacción tipo 1, que es predominantemente con neutrofilia, que vemos aquí abajo, y estos son los pacientes sin pólipos. Y otros son predominantemente por la avenida de IL-4, IL-13 y IL-5, que produce eosinofilia, y eso es la clase de reacción inmunológica que vemos en pacientes con pólipos. Últimamente ha habido mucho estudio sobre los fenotípicos y los endotipos, y esto es la posición de IPOS, que es el statement de posición europea de sinusitis crónica, y ellos empezaron, eso fue este año, empezaron una clasificación nueva para reconocer la diferencia en los endotipos 2 y non-2, porque de verdad hay el 1 y el 3 que son totalmente diferentes que el 2, que es con eosinófilos. Pero también ha visto que la distribución es diferente en algunas de estas clases de sinusitis crónica. Algunas sinusitis crónica están localizadas a un lado y otras esa es más difusa. Y claro, algunas sinusitis crónicas son primariamente basados en inflamación de la nariz y no tienen ningún problema estos pacientes sistémicamente con otras enfermedades. Así que estos son las sinusitis crónicas primarias que están o localizadas o difusas, y entre cada categoría tiene tipo 1 o tipo 2 o no tipo 2. Y algunos ejemplos de lo que le llamamos antes los clásicos fenotipos que veíamos clínicamente eran los pacientes con sinusitis alérgica micótica que están aquí arriba. De verdad es una enfermedad primaria localizada, especialmente en un lado cuando está más joven el paciente, y son de tipo 2, eosinófilos. Otros pacientes tienen sinusitis aislada en un lado que no sabemos si no es odontogénica, pero ese un lado puede ser el nefinoide, por ejemplo, y vemos que no tienen eosinófilo el tejido, y eso era localizada, pero que no es tipo 2. Y entonces la mayoría de las sinusitis que vemos nosotros, especialmente con pólipos, que están en esta categoría aquí, que son primarios difusos con tipo 2, con eosinófilos, que están los sinusitis con pólipos,
la sinusitis crónica con eosinófilos y otras sinusitis bien comunes que vemos asociados con eosinófilos. En los non-eosinófilos sinusitis son el tipo non-2, que son difusas y primarias. Recuérdase que teniendo pólipos no quiere decir que es específicamente tipo 2. Hay pacientes que están en non tipo 2, casi el 30% de pacientes que tienen pólipos pueden tener non tipo 2 sin eosinófilos. Así que teniendo pólipos solamente no automáticamente lo ponen en un endotipo de tipo 2. Y igualmente hay pacientes con tipo 2 que no tienen pólipos que pueden entrar en este grupo también. Y por eso ahora lo que estamos desarrollando es seguir el tratamiento que escogemos basado en el desarrollo de los endotipos, mientras que es donde hay mucha ahora evidencia y estudio. En el secundario, la sinusitis secundaria es igual, pero son pacientes que tienen problemas sistémicos. Tenemos la enfermedad de Sharp-Strauss, tenemos el Wegener's, tenemos el disquinesia ciliar, cystic fibrosis, etc. En esos pacientes igualmente puede estar localizado o difuso. Algunos son por patología local, como las personas que tienen una micetoma o tiene algo odontogénico después de una extracción dental del maxilar o un tumor que crece en un área. También puede ser mecánico porque las cilias no trabajan, como en el cystic fibrosis. Puede ser inflamatorio, como en el Wegener's, o puede ser un problema de inmunodeficiencia por la inmunidad. Y ahí tenemos la inmunodeficiencia de inmunoglobinas o otras clases de inmunodeficiencias. Así que, ¿qué es el tratamiento médico máximo? El tratamiento médico máximo, aunque están operados o no están operados todavía, es similar. Es controlar la producción de la citocaína, controlar la inflamación secundaria por esa producción, la producción de biofilm también, si se puede controlar, especialmente en el tiempo postoperatorio, si son pacientes que se operan. La producción del moco bien espeso que vemos en muchos de estos pacientes que se convierte en costra, y las infecciones bacterianas secundarias también hay que controlarlas, igual que cualquier enfermedad sistémica que vemos de comorbilidad, hay que estar bien controlado también. Así que hay muchos tratamientos que hemos usado. Ustedes conocen algunos de estos. Hoy en día en los pacientes sabemos que aunque sea la sinusitis aguda o crónica, sabemos que enjuagando los senos paranasal los ayuda a diluir muchas de esas citocaínas y enjuagarlas si lo hacen diariamente. En los pacientes postoperatorios es por vida el tratamiento, y estos son tratamientos irrigaciones, no son los sprays de salina. Estos son de verdad no es tanto solamente la salina, pero es la salina de alto volumen, donde es la presión que es con lo que limpia los senos paranasales. Y algunas veces hay que hacer cirugía solamente para poder más efectivamente usar estas irrigaciones para controlar la inflamación, que es una de las razones principales por qué hacemos la cirugía en los pacientes con sinusitis crónica. También le podemos agregar diferentes productos tópicos a las irrigaciones o individualmente en forma de spray o nebulización. En irrigaciones pues, usamos diferentes productos. Yo no lo uso muy común, pero sí han usado el shampoo de niño, otras soluciones para disminuir la mucosidad espesa. También los esteroides tópicos combinados de alta concentración como budesonida o mometasona en las irrigaciones mismas. Irrigaciones con miel de manuka, no lo he usado mucho yo, pero tengo colegas que lo han usado porque tiene formulaciones. Esta miel tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas. También usamos, basado en cultivo siempre, antibióticos tópicos o orales si hay infección secundaria en los senos paranasales. Siempre le sacamos un cultivo endoscópicamente y basado en el cultivo, entonces lo tratamos a los pacientes.
Todavía usamos muchos esteroides orales, principalmente porque los esteroides orales todavía son el producto más fuerte que tenemos para parar, o por lo menos temporalmente parar esta reacción inflamatoria, para dejar que el cuerpo se sane un poco y que baje la inflamación y tratar de eliminar la infección secundaria con antibióticos. Entonces, también en algunos casos hemos usado tratamiento de macrólidos, los macrólidos, pero esto es por largo plazo, de baja concentración, y es solamente para el efecto antiinflamatorio, igual como usamos los esteroides orales. Yo personalmente no he usado mucho los macrólidos, otra vez tengo colegas que lo han usado, basado en la evidencia. Esto ayuda, pero es principalmente en casos postoperatorios que uno ve que está otra vez volviendo algunos pólipos en los pacientes, y específicamente para sinusitis crónica con pólipos. Los biológicos voy a hablar en un momento, es principalmente en los Estados Unidos para pacientes ya operados que tienen recurrencia rápida de pólipos, con todo que han hecho cavidades radicales. Ahora, lo importante aquí es entender qué es lo que uno quiere decir por cavidades radicales, porque en estos pacientes con pólipos la tendencia es todavía para los otorinos hacer mínima cirugía en todos los pacientes, aunque tenga pólipos o no. Y de verdad, la cirugía es diferente para pacientes con pólipos y pacientes especialmente que tienen problemas inflamatorios sistémicos, como fibrosis quística y otras condiciones que producen pólipos. Y en esos pacientes somos radicales en el sentido que conectamos el etmoide, limpiamos todas las estaciones del etmoide hasta la órbita, quitamos toda la membrana, abrimos bien el efinoide para unirlo al etmoide, y entonces abrimos bien el frontal y el maxilar. Y si eso solo no es suficiente, alguna vez hacemos lo que llamamos sinusotomías extendidas, donde abrimos, comunicamos los dos frontales quitando la pared entre los dos, bajamos toda la pared medial del maxilar para hacer casi una maxilectomía media, y comunicamos los efinoides atrás quitando el tabique interseno entre los dos senos, para poder entonces seguir los pacientes, los controles en el consultorio con las irrigaciones tópicas para que le penetren bien sola o con medicamentos antiinflamatorios. Y entonces, para los pocos pacientes que vemos con pólipos recurrentes, con todo eso, esos son los pacientes que estamos entonces ahora usando biológicos. Probióticos es investigacional y todavía no hay nada en el mercado americano que está con evidencia que ayuda. Así que aquí tenemos del International Consensus Statement of Allergy and Rhinology, que fue publicado hace 2 años, de la Sociedad Americana de Rinología, y es un libro de peso y es de sinusitis crónica, y lo que hicieron a ver toda la evidencia científica de los últimos 10 años sobre la efectividad, el efecto de estos diferentes productos comunes. Y vemos de lo que está en verde son lo que está bien recomendable, porque tiene por lo menos evidencia de 1 o 2, y lo que está en rojo es que no hay evidencia. Lo que está en azul tiene evidencia a nivel de 4, pero todavía es una cosa que usamos. Y vemos aquí que la irrigación es una de las cosas que para sinusitis con pólipos o sin pólipos está bien recomendada. Los sprays tópicos de esteroides también recomendado. Una opción es usar agregarle el esteroide de alta concentración, las irrigaciones, como una opción. También vemos que en sinusitis con pólipos está bien recomendable los esteroides orales, y no hay mucha evidencia para los pacientes con sinusitis sin pólipos. En los macrólidos tampoco no hay mucha evidencia para ninguno de los dos, pero sí es una opción en el postoperatorio, especialmente para pacientes que han tenido pólipos. Tampoco no hay mucha evidencia para darle a los pacientes antibióticos en el postoperatorio o en cualquier tiempo, antibióticos tópicos o antihongos tópicos sin un cultivo. Sin un cultivo, dándole solamente antibióticos no vale la pena, y no hay ninguna evidencia, y al revés, hay evidencia en contra de hacer eso. Sobre los leucotrienos, es una opción específicamente a los pacientes con pólipos que también tienen asma, no tanto en los pacientes sin pólipos.
En paciente que tiene aspirin exacerbated respiratory disease, enfermedad respiratoria con sensitividad de aspirina, estos pacientes tenemos ya suficiente evidencia para ver que desensitización para aspirina ayuda el manejo de estos pacientes de largo plazo con todo lo demás que hemos hablado. Pero no es efectivo para pacientes sin pólipos. Sobre todo los demás productos, surfactantes, el miel de manuka, xilitol, todo eso, no hay suficiente evidencia, es nivel 4, pero no es una cosa que evitamos, que decimos las personas que no lo usen. Así que estos son los productos comunes que ustedes ven que usamos para la sinusitis crónica. El propósito de cirugía es tener un paciente así que ha fracasado el tratamiento médico y quitar todas estas aceptaciones que vemos en blanco aquí de los etmoides hasta para limpiar bien la órbita, abrir bien el maxilar, si es necesario quitar la membrana para que recrezcan, o se contraiga el maxilar, si están polipoides, igual el frontal y el esfinoide, para entonces producir cavidades como estas, donde tenemos abierto el área olfactorio que está aquí arriba. Antes estaba todavía abierto, pero bloqueado inferiormente por pólipos. Y también para introducir los tratamientos tópicos en estas cavidades, para enjuagar las cavidades, diluir las citocaínas, lavar las biofilms, agregarle antibióticos basados en cultivos si es necesario, y así controlamos a los pacientes. Estos pacientes son pacientes de otorrinos por vida, y no a confundir estos pacientes con la sinusitis aguda, que es otro problema totalmente diferente. Igualmente, no confundir estos pacientes que tienen exacerbación aguda, pero todavía tienen sinusitis crónica, porque esos pacientes se hacen cultivo, se tratan con antibióticos basados en el cultivo oral y topical, y muchas veces le agregamos esteroides orales para controlar la reacción inflamatoria. Y la idea es mantener estas cavidades que vemos aquí, todo normal. Tenemos un poquito de moco aquí claro, pero además aquí está el esfinoide, el maxilar está aquí a este lado, el frontal está aquí arriba y toda la etmoide está quitada, y podemos ver que el área olfactorio que está aquí, este es lo que queda del conete medio, el área olfactorio pegado al tabique estatal, está totalmente normal y abierto para que el paciente tenga recuperación de su olfato, que es muy importante, claro, para muchos pacientes. Así que sobre cirugía endoscópica sabemos que no es el 100% de lo que podemos medir con evidencia basado en cómo responde por tomografía, por examen endoscópico y también por cuestionarios validados como el Sinonasal Outcome Test, que le llamamos el SNAP 2022, el Rhinosinusitis Disability Index, Visual Analog Scale para obstrucción nasal y el SF-36, que todos están ya validados científicamente como manera de seguir estos pacientes con sinusitis crónica. Y basado en todo esto, ya sabemos que un 75 al 80% tienen buena resolución de su problema, y no es una enfermedad que podemos curar, pero sí podemos controlarlo por vida el 75 y el 80% de los pacientes, para lo que indica cirugía, que han fracasado el tratamiento médico, inicio. Así que uno puede preguntar, ¿por qué no es el 100%? Porque hay un 20% a un 25% que tienen enfermedades sistémicas o tienen comorbilidades o tienen otras cosas que de verdad son pacientes que lo operaron con mínima inflamación, que puede ser alergias o puede ser también migraña como una de las razones que tienen dolor de cabeza, y estos pacientes equivocadamente los operan pensando que las migrañas se van a mejor, sabiendo que la tomografía o está normal o tiene mínima inflamación. Así que eso depende del cirujano cómo escoge los pacientes. Así que una de las cosas es hablar con el paciente para tener una vista realística de lo que va a ocurrir con la cirugía. Y hay que decirle a los pacientes, como le dije, no hay cura para la sinusitis crónica, pero sí podemos mejorar los síntomas y controlar la inflamación que produce los síntomas. Pero eso requiere que el paciente se siga periódicamente. Inicialmente después de cirugía es más frecuente, pero muchas veces puede ser una vez al año o si tiene algún problema agudo.
Muchos de los pacientes con pólipos, la gran mayoría, no tienen recurrencia de pólipos, pero sí hay una fracción de pacientes que pueden tener pólipos, y esos son los que vamos a hablar sobre el tratamiento con biológicos. Y algunos necesitan cirugías más extensivas para poder introducir los tratamientos tópicos para controlar la inflamación. Y muchos de estos pacientes, ya después de tener estas cavidades, si tienen algunos pólipos que son sintomáticos, los podemos remover en el consultorio, abajo de anestesia local o abajo de anestesia general, sin tener que recrear cavidades. Y claro, al final hay una proporción bien rara de pacientes que no mejora con cualquier cirugía o ningún tratamiento médico que tenemos hasta hoy en día. Y estos son los pacientes que ahora estamos investigando con los biológicos. Así que, ¿cuándo están los biológicos indicados para sinusitis crónica? Así que aquí han visto unos cuantos estudios contra mepolizumab, rislizumab, que es inhibidores del receptor de IL-5. Tenemos omalizumab, que es Xolair, que es para IgE, para bloquear IgE. Y dupilumab, que es el único que está aprobado en los Estados Unidos, para el tratamiento para sinusitis crónica con pólipos. Los demás están principalmente aprobados para asma en los Estados Unidos. En Europa un poco diferente porque han aprobado uno de los otros y han tenido los estudios hasta de lo que bloquean IL-5 y IgE, han visto que han reducido los pólipos también, pero el problema es que el nivel de evidencia no es tan fuerte como han hecho con los estudios con dupilumab en los Estados Unidos, y por eso no está aprobado en los Estados Unidos afuera del uso para el asma. El dupilumab es el único que es para pólipos nasales y asma. Así que uno de los problemas con biológicos que vemos aquí, y ustedes lo van a ver también, es el costo. No todos los seguros o los planes de gobierno van a pagar por el costo. Es una inflamación de eosinófilo, TH2, claro. Y son pacientes con sinusitis crónica con el fenotipo de pólipos, no es de non-pólipos, aunque ahora hay un poquito de interés en algunos estudios para estudiar la sinusitis sin pólipos, para ver el uso de biológicos en los pacientes que tenga medido, que pueden tener eosinófilo pero sin pólipos y a tener reacción TH2. Sabemos que en general todos los estudios que me he visto ahora hay una reducción por lo menos del 30% de los pólipos de la nariz, pero al momento que deja las inyecciones, vuelven otra vez inmediatamente. No sabemos el efecto de largo plazo en estos productos y claro, por eso todas estas razones son para pacientes con pólipos recalcitrantes que han tenido una buena cirugía radical y que han probado por lo menos esteroides orales. Muchos de esos pacientes con antibióticos tópicos orales y esteroides orales responden bien y no tienen problema otra vez por muchos meses. Así que debe de poner las inyecciones 2 veces al mes por el resto de su vida. Estos pacientes pueden solamente tener esteroides un par de veces al año y eso es todo lo que necesita. La cantidad de esteroides es de alta cantidad. Nosotros usamos el 40 miligramos de prednisona por una semana, pues 20 miligramos de prednisona por una semana y después lo dejamos. Hay otros casos más severos donde lo dejamos en un nivel de mantenimiento de prednisona después de esas 2 semanas por 10 miligramos y después lo vamos bajando poquito a poquito después de eso. Así que aquí este es un dibujo un poco con mucha acción aquí, pero en general vemos que el antígeno está presentado en la mucosa y en la presencia de bacterias, hongos, virus, proteases, alergénicos. Y en general vemos que mucho de esto, algo produce una reacción que al final produce las diferentes leucotrienos que llegan al punto de producir inflamación y edema aquí, especialmente por eosinófilos y por cambios, y aquí a este extremo están los neutrofílicos. ¿Okay? Así que inicialmente vemos
esta activación inicial que entonces llega a activar las células TH2, T-helper cells 2, y entonces eso está permitido por el IL-5, interleukin 5, que es lo que activa los eosinófilos. Al activar los eosinófilos, también puede activar el IL-4 o 13 para activar las células de B cells, y entonces eso atrae otras células que activan los chemokines, que es lo que causa la inflamación local. También eso activa el resto del sistema inmunológico con más inmunoglobinas AGE, AGA y AGG. O también eso puede activar los eosinófilos o los neutrofílicos, dependiendo la clase de inflamación. Y claro, en general, eso puede producir lo que vemos fenotípicamente como sinusitis crónica con pólipos. Así que los tratamientos que tenemos nosotros biológicos hoy en día son anti-interleukin, así que depende de dónde uno quiere bloquear. Estos son algunos que ya están disponibles en diferentes partes del mundo. Algunos son de investigaciones. Tenemos el 25, 23, TSLP, tezepeluma, pero también tenemos contra el IL-5, el Nucala, que es mepolizumab, que lo tenemos en los Estados Unidos, pero por ahora el FDA solamente lo está aprobando para el asma. Tenemos Fasenra también, y tenemos Resilumab, que bloquea el 5. Y sobre el 4 y 13 tenemos el Dupilumab, que es el único aprobado por el FDA para pólipos, pero hay otros más en investigaciones también. Y ustedes conocen en Amlipuzumab, que es el Xolair, que ya lo hemos tenido por mucho tiempo, por lo menos en los Estados Unidos, pero todo el mundo, contra el AGE. Pero eso está aprobado para el asma, aunque hay algunos estudios que vemos que tienen pacientes con asma, con pólipos, también han visto algunos resultados con los pólipos, pero los números de pacientes en esos estudios han sido muy bajos para tener una fuerte evidencia. Y claro, al final todo eso activa los eosinófilos y la producción de inflamación, y en algunos pacientes predispuestos a pólipos, esos son los que activa los pólipos en los pacientes. Ahora, pólipos en pacientes, para los que no son otorinos, le llamamos pólipos, pero de verdad lo que son ampollas de inflamación, como vemos como quemaduras, donde hay ampollas y se inflama tanto que se forman estas ampollas que le llamamos pólipos. No son como los pólipos que vemos en el colon. Los pólipos mismos no están asociados con tumores, pero sí la inflamación. La inflamación puede tener de largo plazo, una paciente con sinusitis crónica puede llegar a tener algunas tumores benignos, como el papiloma invertido, que es una reacción inflamatoria ya de largo plazo. Y algunas veces hemos visto hasta reportes de pacientes que desarrollan carcinoma. Así que, aunque los pólipos mismos no es como el colon que se vuelven a tumores, sí la inflamación asociada con el pólipos sí pueden producir estos cambios crónicos. Así que aquí tenemos todos los diferentes biológicos contra el TH1, TH2 y el 17, pero vemos todo que hemos hablado de algunos ya, pero hay muchos ya en el mercado. Y hay muchas enfermedades que usan biológicos. Aquí ustedes pueden ver que no es solamente la vía aérea, también tenemos colitis ulcerada, tenemos degeneración macular, tenemos fibrosis pulmonar idiopática, escleroderma, psoriasis, etcétera, artritis. Hay mucho, el melanoma lo estamos usando ahora mucho para los tratamientos. Eso sí ha cambiado la mortalidad de melanoma dramáticamente en los últimos 10 años, 5 años, y muchos de los linfomas lo están usando. Así que el uso de biológicos no es solamente limitado a enfermedades inflamatorias de la vía aérea. Hablando específicamente del Dupilumab, que es Dupixent en los Estados Unidos para los pólipos nasales, otra vez un anticuerpo monoclonal que es contra la subunidad de IL-4.
que es una unidad que se comparte entre el receptor de IL-4 y el IL-13. Así que tiene efecto contra los dos interleukins. Y lo que hace, como vieron ya, es inhibir la activación y la activación del eosinófilo, la producción de AGE, activación de la célula de mast y también disminuir la hipersecreción de moco. Este es un estudio que fue uno de los mejores hechos aquí en los Estados Unidos, que fue donde que la FDA le dio aprobación, viendo el uso de dupilumab en dos grupos de pacientes, uno por 24 semanas, entonces dejarla, y otro grupo que siguió por 52 semanas. Y fueron 700 y pico pacientes, vemos en los dos grupos cuánto habían en los dos grupos, todos le dieron subcutáneos 300 miligramos cada 2 semanas. Todos eran pacientes que fracasaron tratamiento con esteroides orales y tópicos o habían fracasado cirugía y tenían pólipos otra vez de nuevo. Y estas eran todas las medidas que hicieron, son las medidas del nivel de mejoramiento de la tomografía computarizada, el mejoramiento de síntomas, el SNAT-22, síntomas específicos de congestión, el score de pólipos de la nariz basado en endoscopía, el mejoramiento de olfato basado también en medidas objetivas, el uso de esteroides orales, siguiéndolo en ese tiempo, comparado como previa antes de usar el dupilumab, y la necesidad de más cirugía. Y sabiendo todo eso, todos los pacientes tenían más de 18 años de edad, tenían sinusitis crónica bilateral con pólipos y habían fracasado con los dos, esteroides tópicos y esteroides orales en los previos 2 años o habían tenido cirugía previa. Y vemos aquí que sobre el nivel de mejoramiento de tomografía había casi un 30% a las 24 semanas y un 37% en mejoramiento en el nivel objetivo de la tomografía a las 52 semanas. ¿Okay? Igualmente, en mejoramiento de todos los síntomas de calidad de vida, vimos también en mejoramiento un 54% del número que normalmente 24, está 20, de 20 para arriba era normal, es peor lo más alto que uno llega, de 20 para abajo es considerado normal. Y si empezaron con el 50 y bajaron al 20, vimos que había por lo menos un 50% de mejoramiento. Así que este grupo tuvieron un 54% de mejoramiento a las 24 y 59% de mejoramiento a las 52, comparado con todo con placebo, porque también usaron placebo. Sobre congestión nasal, esto es una de las áreas más dramáticas donde vimos mejoramiento en el nivel nasal de respiración. Aquí lo vemos en gráfico, en los dos grupos de 24 y 52 semanas. Y vemos que las 24 semanas, mientras que estaban las inyecciones, estaban igual que el grupo de 52 semanas. Pero al dejar el Dupixent a las 24 semanas, empezó otra vez el paciente a tener congestión nasal. Así que vemos que el momento que dejan el producto, los síntomas pueden volver. Que cuando eso no ocurrió, que siguió con el grupo que siguió las 52 semanas. Sobre endoscópicamente, el mejoramiento del tamaño de los pólipos o desaparecerse los pólipos, vemos que puede reducir los pólipos por lo menos un 30% comparado con placebo, comparado de lo que estaba inicialmente. Y el mejoramiento de olfato, vimos que tuvieron por lo menos un 50% de mejoramiento a las 52 semanas contra el placebo. También el uso de esteroides o necesidad de cirugía, el 74% tuvo una reducción en uso de ningún esteroide oral y el 83% en reducción en cirugía a las 52 semanas, comparado al placebo. Así que basado en todo eso, esto es del IPOS 2020, que ahora salió,
el European Position Statement de sinusitis, sobre biológicos, la sección de biológicos, y vemos que en paciente que tiene sinusitis crónica con pólipos bilateral, que han tenido cirugía endoscópica, y otra vez la cirugía endoscópica de estos pacientes no es una cirugía que hacemos para pacientes sin pólipos, con mínima enfermedad, es más radical, es quitando todos los pólipos, quitando todas las cavidades, abriendo todas las cavidades. En esos casos, hay 3 criterios que se necesita para darle el biológico. En este caso, en los Estados Unidos es Dupixent. Y uno es tener evidencia de inflamación tipo 2 con eosinophilo más de 10, eosinophilo en alta magnificación, o más de 250 eosinófilos en la sangre, o AGE total de más de 100. Ahora, eso es una de las razones hoy en día que rutinamente los cirujanos, los otorrinos que hacen rinología como yo, todos los pacientes, los tejidos patológicos los mandamos para que los patólogos leen el nivel de eosinófilo, porque si vienen para atrás la patología de eosinófilo más de 10 y el paciente en el futuro tiene problema o tiene recurrencia de pólipos, es una de las cosas que necesitamos para pedir permiso para tratarlo con biológicos. También estos pacientes necesitan por lo menos un atento del uso de esteroides orales o tener contraindicaciones contra esteroides orales, y tienen que haber usado más de 2 veces al año o extendido más de 3 meses seguidos esteroides orales hasta de baja concentración. También esto es una indicación que puede estar incluida para biológicos. También tiene que estar en la calidad de vida basado en el STAT-22. Por ahora lo tenemos como 40. Recuérdense que dije que 20 para abajo es normal. Esto es más en lo alto. Y tienen que tener pérdida de olfato basado en pruebas objetivas, y también comorbilidad de asma. Ahora, esto es las recomendaciones del IPOS, que es Europa. Así que para darle biológico a Europa necesita por lo menos 3 de estos criterios que son positivos. En los Estados Unidos lo más importante son las primeras 3. ¿Okay? El asma no tanto, sí todavía algunos seguros piden que tenga asma también, pero lo más importante es que tenga eosinófilo y que han fracasado cirugía y tratamientos orales con esteroides. Esto es un caso mío que presentó inicialmente aquí con un mucosel de supraorbitario aquí, fue con pólipos, para que vean la destrucción de estos pacientes con sinusitis crónica con eosinófilos, en la sinusitis eosinófica con eosinófilos, todo pacificado. Vemos el mucosel aquí con destrucción, empujando los contenidos de la órbita para abajo, y vemos el examen endoscópica inicialmente, todo pólipos, no hay vía aérea, del cunete. El otro lado igual, lleno de pólipos, todo esto es pólipos. Y que este paciente lo operamos y casi a los 6 meses de tratamiento, estuvo bien por un tiempo, a los 6 vienen otra vez aquí, después de hacer toda la cirugía radical, la abertura, todo, vuelve otra vez con pólipos, no se ven ni las cavidades. Y esto es después de 6 meses después de ese punto, que le dimos esteroides orales. Le dimos orales, todavía tiene pólipos, ya empezamos a ver las cavidades, vemos maxilar aquí de la cirugía que hicimos, el frontal está aquí arriba, el conete medio estaba aquí, pero vemos todavía que tiene el moco espeso, pólipos en el etmoide posterior. Así que este paciente siguió así, con esteroides, recurrencia, y entonces al final lo convertimos con Dupixent, que es Dupilumab, y esto después de 6 inyecciones, después que tenía pólipos llenando la nariz, no ha estado tomando ningún esteroide oral, y vemos, ahora sí podemos ver el frontal, vemos la etmoide posterior, el maxilar aquí, todo luce normal, rosadito y abierto, la vía aérea.
que es la manera que queremos ver a estos pacientes para poder irrigar y seguir los tratamientos tópicos. Así que esto fue después de 6 inyecciones, que son 3 meses. Después, igual el otro lado, vemos aquí, no hay ningún pólipo, todo casi normal, sin tener que tomar esteroides orales cada cuantos meses. Y ahí terminamos. Si hay algunas preguntas, quiero abrir el discurso aquí para otras personas. Ya. Yo pienso, Roy, de que quizás te parece proceder con las preguntas y después entra el doctor, o entra el doctor ahora y después avanzamos. ¿Qué te parece, Roy? A mí me da igual, la gente puede empezar a escribir las preguntas y después del doctor que termine el uso de la irrigación, cómo usamos las irrigaciones, pueden o puede al revés, a mí me da igual. Ya, entonces comencemos con las preguntas. Yo creo que ahí Rodrigo tiene que haber etiquetado. Tenemos en este momento 54 médicos que están atendiendo. Buenas noches. Yo veo 2 preguntas aquí en el grupo, en el chat. La primera dice: actualmente tenemos muchos pacientes que han pasado la fase aguda del COVID y presentan una secreción nasal dura, que ayudamos a expulsarla y vuelven a llenarse, entre comillas, haciéndose muy molesto para el paciente. ¿Qué sugiere usted, doctor, para ese tipo de pacientes? Sí, en estos pacientes, ahora estamos aprendiendo más del post-COVID, que tenemos algunos estudios ocurriendo específicamente en el área del olfato, en recuperación del olfato, entender qué porcentaje pierden, pero no solamente eso, es qué porcentaje devuelven y cuándo devuelven la olfacción. Pero en eso recuérdese que con el COVID es un virus que puede afectar intranasal también, como cualquier otro virus, y puede dejar secreciones ahí. Pero la secreción nasal muchas veces hay que ver, porque algunas veces la secreción no es tanto por el COVID mismo, pero puede ser porque ese paciente tenía antecedentes de alergias, otras condiciones, comorbilidades en la nariz, los senos paranasales, la vía aérea en general. Y esos pacientes tenemos que tratarlo igual como tratamos cualquier otro paciente que tiene reacción inflamatoria. Que quiere ir a chequear, estoy seguro que no son alérgicos, a probar, por ejemplo, esteroides tópicos, antihistamínicos, todas esas cosas que le damos antiinflamatorios a los pacientes primero, y educarlos cómo usar esos productos, porque muchos no entienden que los esteroides no trabajan por lo menos una semana para coger efecto, así que no es una cosa inmediata. Por eso lo combinamos con antihistamínicos orales que no tienen sedación, y también algunas veces le damos prednisona para bajarle un poco la producción del moco y la inflamación local que tienen. Pero afuera de eso, de verdad no entendemos bien de largo plazo los efectos del COVID. Más de COVID lo que estamos viendo son problemas pulmonares, la fibrosis pulmonar, que tenemos ahora lista de pacientes jóvenes que necesitan trasplante de pulmones. Así que aunque se han salvado la vida, ahora tenemos una generación de gente inválidos de los pulmones. La que veo por acá es: ¿se justifica el uso de biológicos en este tipo de pacientes? Asumo pacientes con rinosinusitis crónica, ya sea Soler o Malizumab o cualquier otro. Los Estados Unidos no está aprobado para usarlo como primera línea. El costo, los efectos, así que por ahora no es de primera línea. Ni la evidencia, no quiere decir que no trabaja como primera línea, pero no hay evidencia para el uso. Las compañías de seguro y el gobierno no va a pagar miles de dólares al mes por vida para un paciente para estar en biológicos, y sí ha habido estudios viendo el costo
sobre un paciente de 30 o 40 años que tiene sinusitis crónica, que lo han operado, incluyendo el seguimiento, recurrencia de pólipos y midiéndolo sobre 30 años comparado al uso de un biológico, y el biológico es casi 10 veces más el costo sobre la vida. Así que por eso la cirugía es una fracción del costo de lo que vemos si uno mide lo que tiene que el paciente usar por los años normales que tienen que vivir una persona. Así que de verdad es una cosa que lo están restringiendo solamente para el postoperatorio, y así es pacientes que son postoperatorios que han fracasado otros métodos de controlar los pólipos. Muchísimas gracias, doctor José Miguel. Esas son las dos preguntas que yo veo en el chat. Yo no sé si vos tenés algo más. Te paso la palabra. Hay uno ahí que dice, ¿qué es un pólipo recalcitrante? Pólipo, eso más que quiere decir que le hicimos tratamiento o médico o quirúrgico o los dos, le vemos endoscópicamente la nariz, que es la manera que seguimos los pacientes en los consultorios, y por un tiempo está todo normal, abierto, se está irrigando bien, todas las cavidades lucen espectacular, rosadita, igual como le enseñé en los videos, y en un momento empiezan esos pólipos, como vieron en el video también antes del dupilumab, o más peor, ven la nariz entera otra vez llena de pólipos, igual como el ejemplo que le di, el caso. Así que esos son pólipos recalcitrantes, que vuelven de nuevo, no sabemos por qué. Algunos pacientes, no la mayoría de los pacientes con pólipos que se operan así, no vuelven otra vez así tan severo, pero si tiene una fracción de un 15%, 10%, que vuelven así, y ahí es donde vienen los biológicos. Yo pienso que el tema de los biológicos es un tema totalmente nuevo en este ámbito, y sobre todo para los países nuestros, doctor Casiano. Me imagino yo que todavía está en una etapa incipiente de desarrollo y comprobación en el largo plazo, como usted lo manifestó. Bien. Yo creo que, Ricardo, si te parece, podemos pedirle al doctor los 5 minutos para que pueda quizás hablar sobre Sinus Rins, ¿te parece? José Miguel, el doctor es el doctor Juan José Soshiwa, él es alergólogo mexicano y va a hablar, bueno, nos da consultoría sobre la marca en México y en algunos casos en situaciones como esta, en lanzamientos en Latinoamérica, y nos va a dar una pequeña charla específica del uso del producto para aquellos médicos que no han tenido una experiencia con el mismo, pues que conozcan la alternativa terapéutica de Nilmed para los lavados de alto volumen, estos lavados que habla el doctor Casiano, que es un verdadero lavado, no es un spray, sino es un lavado de alto volumen con baja presión, de forma tal que pues haya una verdadera higiene y arrastre de mucosidad en toda la cavidad orofaringea, pensando sobre todo en la parte de senos paranasales. Con esto le paso la palabra al doctor Soshiwa. Gracias. Listo, ¿me escuchan? Ok, creo que tengo un problema para compartir la pantalla. Pero bueno, después de la excelente plática del doctor Casiano, no me queda más que abordar un poco acerca de los aseos nasales y la indicación que vamos a tener en el contexto no solamente de rinosinusitis crónica. Los aseos nasales los podemos utilizar simplemente como mantenimiento en enfermedades como rinitis alérgica, rinosinusitis tanto aguda como crónica principalmente, y de qué dispositivos vamos a contar en el mercado. Tenemos dos tipos de dispositivos, aquellos dispositivos que son de alta presión y bajo volumen, y
nuestro dispositivo, que es el Sinus Rings, es un dispositivo de alto volumen y baja presión. ¿Qué ventajas tiene este tipo de dispositivos? Principalmente que este tipo de dispositivos van a ser efectivos no solamente para limpiar cavidad nasal, sino que también vamos a garantizar el acceso de la solución salina y del bicarbonato a los espacios o a los senos paranasales, lo cual va a ser muy importante en este tipo de patologías, específicamente hablando de rinosinusitis crónica. Ahora, ¿qué ventajas tiene este dispositivo en comparación de los otros? Además de ser un dispositivo de gran volumen y alta presión, este dispositivo es aprobado por la FDA en los Estados Unidos. Es decir, cuenta con esta certificación por parte de la FDA, lo cual, bueno, garantiza que es un producto que realmente es efectivo para las enfermedades en las cuales se va a recomendar. Otro punto importante es que estamos garantizando que los sobres, el contenido que van a tener, es un contenido estandarizado, es decir, que al realizar cada una de las aplicaciones, el contenido va a ser semejante en cada una de ellas. Otra ventaja en cuanto a nuestro dispositivo es que al tener un gran volumen, estamos realmente garantizando el alcanzar cavidad de senos paranasales. ¿Cómo se va a utilizar este dispositivo? Realmente es muy sencillo. Tenemos un frasco y una tapa que vamos a desenroscar. Si podemos observar en la parte superior, tiene una línea punteada, una línea discontinua, y también tenemos los sobres que se encuentran premezclados. Basta en realizar, abrir el sobre, vertir el contenido dentro del frasco y llenar hasta la línea punteada con solución con agua estéril o agua de la llave previamente hervida, cerrar el dispositivo, mezclarlo y posteriormente frente a un lavabo, inclinar ligeramente la cara y colocar el dispositivo siempre en posición vertical. Hacer presión sobre el dispositivo, al menos contando 4 segundos, 1, 2, 3, 4, y con esto alcanzar la mitad del contenido, es decir, 120 mililitros en una fosa nasal y posteriormente 120 mililitros en la otra fosa nasal. Al realizar solamente la mezcla de un sobre, estamos obteniendo una solución isotónica. Este tipo de concentraciones se recomiendan principalmente como terapia de mantenimiento, como parte de un aseo nasal diario o como parte de la terapia de mantenimiento en pacientes que tienen enfermedades crónicas, pero que se encuentran controladas. Si nosotros queremos utilizar este tipo de aseos nasales en el contexto de exacerbaciones de enfermedades crónicas como rinitis alérgica, rinosinusitis o infecciones virales, tenemos que mezclar 2 sobres y realizar el mismo paso de llenar el frasco hasta la línea punteada y la aplicación. Y por mi parte sería todo. Doctor, muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta más para el doctor Casiano o el doctor Sushiwa referente al, obviamente, cada uno de los tópicos presentados. No, a mí, Ricardo, a mí me parece que eso es todo. Yo quisiera agregar con un dato como para Diana. Hay un módulo educativo, no sé si aún está, desconozco si aún está incorporado en la plataforma NIMED en Ecuador, Diana, pero
te puedo enviar el link en el caso de www.nilmed.cl, hay un módulo educativo bastante interesante dirigido tanto a médicos como a químicos farmacéuticos. En el caso particular de los médicos, yo lo he promovido bastante y se hace muy práctico, muy conveniente, sobre todo para los médicos no especialistas. Me refiero, por ejemplo, a los médicos generales, a los médicos de familia, a los pediatras. Los otorrinos es prácticamente por defecto, que lo manejan bastante bien, pero si a ti te interesa, yo te puedo enviar el link y lo puedes compartir. Está en español, es una parte teórica, después viene, incluso se incorporan videos. Entonces, me parece bastante práctico y un aporte para los médicos generales, porque obviamente lo que acaba de explicar el doctor sobre la alergia y el uso debido de la botella de Nilmed, claro, en una sesión como esta se les puede olvidar. Lo mismo también para los médicos. Yo los invito, es tan práctico y simple que se metan a YouTube y hay muchos videos de sinus rinse, mamás con niños incluso que educan a sus hijos para el debido uso del lavado nasal sinus rinse. Sinus rinse tiene una difusión tremenda en YouTube, pero si ustedes me permiten, Diana, yo te voy a mandar este link, que es el módulo educativo realizado por NILMED, dirigido a la comunidad médica como a los químicos farmacéuticos de farmacia, de manera tal que cuando el paciente vaya a la farmacia, el químico o el vendedor sepan lo que están vendiendo. Muchísimas gracias, sí. Por favor, mándame, yo les hago llegar a través del mail que se registraron y también a través de los chicos asesores que los visitan o están en contacto. Entonces, sí, te agradezco mucho si nos puedes ayudar con eso. Diana, mira, si tú te fijas a mano derecha, Rodrigo Cano ya publicó el link. No sé si tú lo puedes ver, ahí a tu derecha. Sí. Ahí está, justamente ese es, yo creo que los mismos médicos que están participando de esta sesión de webinar también podrán acceder haciendo uso de ese código, porque les va a pedir un código, es tan simple como ese. Y inmediatamente van a poder ingresar y van a poder, hay varios tips que les van a servir. Ok, igual yo les hago llegar por mail el link para que puedan tenerlo y por WhatsApp, que tenemos contacto también por WhatsApp y todos los medios para que los docs tengan toda la información necesaria. Igual les hago llegar el link de la página web y el del YouTube, donde pueden ver varios videos, como tú lo dices, hay bastante información, que sobre todo va a ser más útil para su paciente, porque de seguro los médicos aquí lo entienden mejor, pero el paciente siempre tiene que verlo más y hasta que se acostumbre a usar especialmente el sinus rinse. Y un último dato práctico, práctico, cuando el paciente se está haciendo el lavado, como explicaba el doctor ahí, en posición, ¿no es cierto?, vertical la botella, inclinado hacia adelante, la respiración es por la boca. Sí. ¿Ya? Y lo más novedoso para el paciente es que le entra por un huequito y le sale por el otro. Aquí en el Ecuador a veces lo aplicaban por el tema del jeringuillazo o lavados de jeringuilla, que eran un poco incómodos también. Sí, es cierto, es cierto. En nuestra experiencia, Diana, como dato general, y creo que lo van a vivir también para los médicos generales, en general, valga la redundancia, quizás es muy llamativo esto, el lavado de las fosas nasales. Nosotros hicimos mucha práctica en las mismas consultas a los médicos y en los mismos congresos, mucha demostración física y presencial. Hay para muchos médicos, incluso no especialistas, esto llama la atención, ¿ya? Pero que no tengan temor, que lo hagan con total confianza, porque el lavado nasal sí funciona y llega al seno frontal superior y baja por la otra fosa nasal. Pero hay médicos que para ellos es nuevo todo esto, pero que lo hagan con total confianza porque funciona. Sí, y que nos comuniquen si es que tienen alguna duda acerca de sus pacientes. Por ejemplo, hemos tenido dudas de pacientes que dicen, sí, me hago el lavado, pero a veces me acuesto y me sigue saliendo agua. Entonces, es como que no hacen la cabeza muy adelante, lo dejan un poco para atrás, entonces se queda aquí un poco alojada el agua y luego se la sale, pero es como que les llama la atención de, después me sigue saliendo el agua. Entonces, es un poco de práctica también. Es conveniente, datos prácticos, es conveniente que los pacientes no se hagan lavado nasal una hora antes de irse a dormir, o hora y media antes de irse a dormir, porque siempre van a haber residuos de solución isotónica que van a caer por la fosa nasal, y que no tengan susto.
No tengan, Claro, no eso, hay que- sobre todo que no se asusten. claro, Sí, no sí, pasa sí. nada, es normal, es normal. Chévere. Les agradezco muchísimo, igual a todos los médicos que se han conectado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, el Media llegó al Ecuador, tenemos como 7 presentaciones ya disponibles en todos los puntos de venta a nivel nacional. Estamos en Pharmacies, Cruz Azul, Fibeca, Sana Sana y en otros puntos propios de ahí en cada ciudad. Estamos disponibles, igual ustedes pueden ver en la página web que les mandé y que les voy a hacer llegar vía mail. También tenemos un punto de venta de compra online, que si no lo encuentran en alguna farmacia, lo pueden comprar a domicilio a nivel nacional, incluso llegamos hasta Galápagos. Entonces, ya estamos disponibles con estas presentaciones. Muy pronto tendremos la presentación del Sign-Rinse Kits ya disponible, y con eso estamos completos. Y ya esperamos que en el 2021 el Nasogel ya lo tengamos también por acá. Y recuerden que la presentación del doctor Roy Casiano les va a llegar a todos aquellos que participaron y que se inscribieron, les va a llegar el video, lo van a poder ver nuevamente. Sí, así es. Y pidan sus muestritas, son gratis, yo les hago Ahí. llegar. No le cuestan a Chile, pero le cuesta a Ecuador, así que aprovechen. No se olviden que el video también llegue al doctor Casiano. Sí, eso, Ricardo, para que tú sepas al doctor Casiano que le llegue el video. Sí, una copia. Sí. Muchísimas Correcto. gracias, buenas noches, gracias Doc, gracias luego. Ricardo, Hasta luego. gracias José Miguel. Buenas noches, gracias a ti, Diana, Saludos. gracias, Roy, mucho Bye. gusto de verte, Roy. Saludos, Ricardo, chao a todos, buenas noches. Gracias a todos. Ah, gracias. Ricardo. Gracias.